Apreciación filosófica del camino número 52. Las traslaciones mutuas del fuego y del agua. Segunda parte. La conducción del cielo hacia la tierra y la de la tierra hacia el cielo es el anticipo precursor de la reorientación del fuego hacia el agua y la del agua hacia el fuego, determinado por un grado de conexión penetrante, de humildad real y sensibilidad psíquica espiritual, tan desafiante como las varias pericias alquímicas que se han de implementar según la guía que revela la sabiduría ancestral del Neidán para que los elementos puedan intercambiarse al igual que las fuerzas. Ya he comentado que las fuerzas principales para la alquimia inicial son la tierra y el cielo, y los elementos para la alquimia final son el agua y el fuego. Pues bien, con esto en mente, es fácil enfocarse en los factores que facilitan la confección de esta nueva pócima de inmenso poder subliminal. Ahora bien, a fin de resumir el desenvolvimiento de esta operación que en sí destaca el proceso alquímico del último nivel, habría que explicarlo a través de una terminología más accesible, que clarifique el desencadenante que promueve la transportación plateada de la luna reflejada y la conversión dorada del sol proyectado. Para poderlo hacer de manera concisa, será suficiente con centrarse en los tres factores o componentes preponderantes del inmenso potencial que atesora el alma Po-Hun encarnada en todo ser humano. Digamos que el poder de esta aleación estriba en primer lugar en la relocalización de los tres fuegos que se encuentran encendidos en cada uno de los tres campos de cinabrio, el superior o celestial, el medio o humano y el inferior o terrestre. Sobre este aspecto de la reubicación de los tres fuegos, he elaborado varios escritos como parte del programa de Tao Chi Shen Chi Chin y he editado varios videos. Nos estamos refiriendo a la reubicación de los tres fuegos como el primer factor fundamental del Neidán para la transformación de la esencia, y se encuentra íntimamente relacionado con la transportación del cielo a la tierra y la del fuego hacia el agua, Tien Kun Li Kan. Por lo tanto, para que quede claro, la reunificación de los tres fuegos conforma uno de los componentes o factores mencionados en el audio anterior, referido a un grupo de actividades conducentes al traslado del cielo hacia la tierra y a la reubicación del fuego en la posición del agua. Este traslado y reubicación implica varias acciones alquímicas en lo anímico y en lo mental, emocional, hasta en lo fisiológico y orgánico. Por eso se destaca en un primer plano como el factor inicial a cultivar y madurar. Sin la consolidación de este estado previo es imposible progresar en el desenvolvimiento alquímico para la transformación de la esencia. El segundo factor crucial está relacionado con la conservación de la vitalidad, en sí, con el acopio y almacenamiento de la esencia burda,
estrechamente vinculado con el primer factor, desde ya, ¿no? En este estadio se trata de evitar el derroche del chi y del chin, qi-jin, y evitar la dilapidación de la esencia más densa asociada con la potencia y el vigor. A su vez, se trata de multiplicar su caudal para aumentar precisamente dicho potencial, a fin de contar con un impulso mayor para la fase de sublimación de la esencia acopiada y concentrada. En otras palabras, la conservación de la vitalidad consiste en almacenar los tres fuegos y la esencia burda en los depósitos del primer horno, Din, y del caldero inferior, Tantien, hasta el desborde de Chihai, el mar de la energía, al punto de catapultar el Tumo, Kundalini, y estimularlo a su ascenso. Se denomina a esta etapa la de la consolidación de la tierra y el agua, a través de la preservación del fuego y del cielo. A esto le sigue el tercer factor, el último, al menos en este encuadre sintético que había quedado en compartir con respecto a los símbolos presentados en los videos anteriores. Digamos que con este factor, con este tercer factor, se completa las etapas principales que hay que tener en cuenta para llevar adelante el proceso alquímico que sugiere el arte y ciencia del Neidán taoísta para permutar las fuerzas y elementos del inmenso potencial latente que atesoran los seres humanos. Este tercer factor consiste en orientar la transmutación del cielo y del fuego ya sublimados y dirigir la transmutación de la tierra y el agua enaltecidos, o sea, estriba en sublimar la esencia burda, densa, cuantificada y a su vez sutilizar el desarrollo exponencial de la vitalidad para nutrir y elevar el poder psíquico. Tal emprendimiento alquímico se lleva a cabo mediante la aplicación de la bioenergía y el psiquismo debidamente articulados a través de las técnicas pertinentes, ampliamente expuestas en el programa que estamos compartiendo. No obstante, hay otro aspecto de igual valor y peso dentro de este tercer factor, que es ciertamente trascendental a la hora de impulsar el proceso alquímico de la transmutación del cielo y del fuego sublimados y la transmutación de la tierra y el agua enaltecidos. Y este otro aspecto está relacionado con el comportamiento virtuoso, la actitud noble y la conciencia ética de carácter espiritual que habilita la facultad de conducir este proceso hacia su propia trascendencia. Por lo tanto, esta etapa o tercer factor se compone, como mínimo, de 3 requisitos para poderlo gestionar adecuadamente. A saber, A. Se precisa de la ejercitación de las técnicas apropiadas para conducir el encendido previo del psiquismo Tumó y la energía prima para catapultar la esencia potenciada al ascenso por el vaso maravilloso de control o gobernador Dumai, en lo que respecta al biomagnetismo de los 3 campos de cinabrio, la bioelectricidad del sistema nervioso simpático y parasimpático, la bioenergía de los calderos y centros psíquicos y, por supuesto, en cuanto al tono de la médula espinal y al logro de la regulación glandular hormonal. Todo esto con prácticas, desde ya.
B. Se precisa de la maduración sensitiva de las percepciones vitales, de la conciencia expansiva, que incluye una maduración ética y una sensibilidad espiritual. C. Se precisa de la comprensión intelectual y, por lo tanto, del estudio cognitivo de los principios alquímicos del Tao del Neidán, aplicado en todos los órdenes de la vida, no solo en la práctica del Neidán. Así que este tercer factor de la transmutación del cielo y del fuego sublimados y la transmutación de la tierra y el agua enaltecidos depende en gran medida de estos tres requisitos, como mínimo, de tal manera que el instrumento del ser, compuesto por la estructura física, bioenergética, mental, psíquica y espiritual, estén aptos para ser receptores de un potencial sin precedente, que la existencia y la vida han dispuesto entre ambas para que este don esté disponible para todo ser humano que haya logrado superar los instintos de su naturaleza primitiva, defensiva y reaccionaria, de supervivencia, mecánica y automática, vegetativa e irracional, tosca, egoísta y hasta indiferente, insensible, materialista y combativa, entre otros aspectos claramente de naturaleza inferior. Por lo tanto, sin esto es imposible, pero esta vez remarco la palabra, es imposible esperar vivenciar un proceso alquímico superior al que se observa normalmente como parte de la vida orgánica. O sea, nos referimos a una alquimia de la conciencia por sobre la alquimia vegetativa. Tengamos en cuenta que hasta esta tercera etapa del Neidán, también detallada en varios clásicos milenarios de la alquimia interior taoísta, es mucho lo que se puede hacer al respecto según los tres factores aquí comentados. En los clásicos se habla de la etapa humana, de la etapa de la tierra y de la etapa del cielo, simbolizando los tres estadios hacia los que se va progresando en la medida que se despliegan los principios, que se cultivan, se asimilan, maduran y se van consolidando. Reitero, hasta la tercera etapa es mucho lo que se puede hacer, pero a partir de aquí ya nada puede hacerse, dado que es cuestión de la naturaleza superior, a la que han denominado como verdadera naturaleza interior o verdadera naturaleza esencial, la naturaleza esencial de todo ser. En este nivel todo depende de sus propios tiempos, de los tiempos que la naturaleza esencial o verdadera naturaleza maneja hasta el despertar pleno de la potencialidad que se haya cultivado, hasta el amanecer y florecimiento de las etapas que siguen a esta tercera fase de la autosiembra alquímica. En lo que se refiere a las primeras tres etapas, se procede enfocando todo el accionar a la traslación del cielo desde el sur, conduciéndolo al norte del mapa interior, y la traslación de la tierra desde el norte hacia el sur. Y en lo que respecta al fuego y al agua, la traslación debe realizarse desde el este al oeste y viceversa. Sin embargo, la revolución orbital la deben dar tanto las dos fuerzas como los dos elementos para situarse en las posiciones opuestas. A esta altura es más que obvio que las cuestiones de este mapa y plano interno corresponde al legado de la sabiduría ancestral como parte de la cartografía que ha confeccionado la existencia
para el establecimiento psíquico de la conciencia en el reino de este universo material, ¿no? O sea, a fin de hacerlo habitable para el alma. Para concluir la presente exposición, convengamos que los tres factores o componentes son: el primer factor consiste en la reubicación de los tres fuegos. El segundo factor radica en la conservación de la vitalidad. Y el último, el tercer factor, se trata de la transmutación del cielo y del fuego sublimados y de la transmutación de la tierra y el agua enaltecidos. De este modo, toda la cuestión de los símbolos presentados en los videos anteriores queda aclarado en cuanto a lo que intentan transmitir como mapas, planos y guías que son para la restauración vivificadora del ser en sus aspectos más sobresalientes y vehículos principales con los que contamos en esta dimensión concreta de la materia. Pues sí, esta es la síntesis que había convenido en compartir a partir de la serie de símbolos que estuve presentando en los videos anteriores. Por eso decía que la práctica es más sencilla que la interpretación de dichos símbolos, dado que están representados a partir de otro idioma, de otra mentalidad muy diferente y, sobre todo, desde un estado de conciencia muy elevado en cuanto a una vibración no tan pesada y densa como la de la materia en la que estamos inmersos. Claro que el hecho de que la práctica sea más fácil que la interpretación de los símbolos no significa que sea suficiente con realizar la práctica de las técnicas un par de veces para experimentar lo que proponen, pues estamos hablando de un camino de vida, lo que implica una práctica perpetua para obtener vivencias ilimitadas, ya que no hay un final para el desarrollo alquímico que se extiende por toda la eternidad. Un desarrollo alquímico que se aplica a la fisiología y al cuerpo orgánico, mientras Po y Jun estén encarnados. En cuanto a lo bioenergético y psíquico, a lo espiritual, como una proyección del desarrollo alquímico que procede del universo, de la mente cósmica, de la existencia, de Tao y, tal como dije, de una alquimia que jamás finaliza.